Y en esta parte del programa nos acompaña Óscar Palma. Él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, en Bogotá, Colombia. Profesor, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Pues aquí vamos, profesor, aquí vamos con esa noticia de la certificación. Colombia finalmente pasó el examen después de tantas dudas de si iba a ser certificada o no. Sí, es correcto. El país estaba de cierta forma esperando que esto pasara. Hubo, por supuesto, una preocupación grande hace algunos meses cuando Donald Trump hizo unas declaraciones de cierta forma descalificando al gobierno de Duque, al punto en el que se rumoraba que no nos iban a certificar. Pero a partir de ese momento, digamos que hubo una serie de rectificaciones, incluso por parte del mismo Trump, que dijo que el gobierno de Colombia de hecho había hecho un esfuerzo positivo en la lucha contra las drogas, y pues de ese punto se entiende que en este momento pues tengamos esa certificación de Estados Unidos, tal cual como creo yo esperábamos los colombianos. Ahora, ¿cómo entender, profesor Palma, que por una parte se certifique y por la otra se incluya a Colombia en la lista de países que más siembran y producen cocaína? Lo que pasa es que, pues, a pesar de que se logró frenar la tendencia del crecimiento de los cultivos en Colombia, Colombia sigue siendo un productor principal de cocaína en el mundo. Es decir, estamos produciendo incluso 5% más de cocaína, o por lo menos potencial producción de cocaína comparado con el año anterior. Y eso quiere decir que sí, estamos sacando más cocaína al mercado, al mundo, pero que estamos haciendo un esfuerzo por reducir el fenómeno. Entonces, digamos, la realidad es clara, tenemos mucha coca todavía, la hoja de coca está en Colombia, tenemos un potencial de producción superior aún, pero se reconoce que el gobierno está haciendo el esfuerzo para reducir esto. Y digamos que la certificación es un reconocimiento explícito de esto. Están, digamos, de acuerdo en trabajar en conjunto con Colombia para reducir el fenómeno y falta mucho por hacer, pero sí se entiende que el gobierno de Colombia está haciendo un trabajo conveniente, positivo para lograr esta reducción. Digamos que se reconoce el que no hayan crecido los cultivos por primera vez. Porque si vamos a la cifra, estamos hablando de 1000 hectáreas, 1000 y pico de hectáreas. Esto de alguna manera es significativo, pero también es quizá un reconocimiento político. Digamos que la reducción es de 2000 hectáreas. Esa reducción, digamos, en términos de las cifras que tenemos en este momento, no es significativa e incluso está en el margen de error. Puede que sea un poco menos, puede que sea un poco más de 2000, puede que sigamos igual, pero lo importante, según lo ha dicho el gobierno, incluso Naciones Unidas, el reporte del CINSI, es que se frenó la tendencia, es decir, no seguimos con ese potencial crecimiento con el que veníamos en los años anteriores en las cifras de las hectáreas cultivadas, y eso es un reconocimiento que se hace desde afuera. ¿Hay política en esto? Por supuesto. Siempre hay política, en los estados es normal, en las relaciones bilaterales es normal que haya política de por medio. Muy seguramente la Cancillería ha hecho un esfuerzo para que se haga este reconocimiento del gobierno de Colombia trabajando para la reducción de estos cultivos, y la certificación en esencia es un documento político también. Claro. Entonces, por supuesto que hay política, pero sí hay un reconocimiento a la labor de este gobierno en la reducción, o por lo menos en frenar la tendencia que teníamos súper progresiva de crecimiento de los cultivos ilícitos. Profesor Palma, ¿a qué se expone un país cuando no es certificado por Estados Unidos o qué pierde? La certificación es un mecanismo importante para Estados Unidos entender que hay un país que está trabajando en ciertos temas que son del interés nacional de los Estados Unidos y que le permite recibir una serie de contribuciones, una cooperación internacional, una serie de ayudas. Entonces la certificación implica que Colombia puede recibir una serie de diferentes tipos de ayudas por parte de Estados Unidos. Caso contrario, si no tuviera la certificación, sería muy difícil obtener ayuda económica, militar, comercial, de desarrollo, de la que fuera, por parte del gobierno de los Estados Unidos. El memorándum que envía el presidente Trump
señala que se comprometen a trabajar conjuntamente Colombia y Estados Unidos para reducir a la mitad cultivos y producción para el 2023. Le pregunto, profesor Palma, ¿es factible cumplir esa meta? Es difícil, es difícil. Obviamente es el futuro, no podríamos saber si lo vamos a lograr, si no lo vamos a lograr. Tenemos que ver cómo siguen las políticas internas para ver si la tendencia es progresiva en los años que vienen. Difícil, muy difícil. No es imposible, por supuesto, y en esto digamos que es bueno tener la ayuda de Estados Unidos, que se ratifique el compromiso mutuo de los dos países, diciendo vamos a reducir la producción y las hectáreas de cultivo, pero en esto hay algo que no se discute mucho y son los niveles crecientes de consumo de cocaína a nivel global, sobre los cuales Colombia poca posibilidad tiene de actuar. Si el mundo entero no acuerda una serie de políticas, de visiones para reducir los consumos o para descriminalizar los consumos de varias de las sustancias ilícitas, el problema va a ser difícil, es decir, no va a ser fácil solucionarlo. La aspersión aérea, el glifosato, tan criticado, ¿pueden ayudar? Sobre esto hay posiciones, digamos, en disputa. En el pasado se ha utilizado la aspersión, pero la aspersión no necesariamente significó el fin de los cultivos en Colombia. Si bien se redujeron significativamente algunas áreas en algunos departamentos del país, el cultivo sencillamente se desplazó hacia otras regiones más cerca de las fronteras. Hoy vemos el fenómeno de Catatumbo, el fenómeno de Putumayo, de cierta forma el Bajo Cauca, y vemos también una concentración, digamos que los cultivos comenzaron a camuflarse, por así decirlo, entre otros cultivos lícitos para evitar, digamos, esa política de la fumigación. Entonces, fumigar es, digamos, un instrumento más de la política, pero para nada representa la solución absoluta al problema. Nos puede ayudar, sin duda, a reducir en algunas partes, si se hace estratégicamente, si cumple, por supuesto, los requisitos que impuso la Corte Constitucional, pero no es la solución definitiva al problema, no nos lleva al fin de las motivaciones que originan, digamos, el problema de los cultivos ilícitos. Claro. También el problema, profesor Palma, es la disparidad de recursos. Es decir, esto también termina siendo un problema económico. Y es la remuneración que quizá paga el crimen organizado, la que quizás no pueda pagar el Estado por cultivos alternativos. Es relativo, porque digamos que las personas que cultivan, los campesinos que están en las regiones, son los que menos ganan en la cadena de producción y tráfico de estupefacientes, incluido por supuesto la cocaína. Las grandes ganancias, los grandes capitales están en las personas que trafican, en los miembros de organizaciones, bien sea en Colombia, bien sea en Centroamérica, en Brasil o en México. Ahí es donde están las grandes ganancias, los grandes capitales. Entonces, el factor económico, si bien es importante, no es la explicación de por qué las personas en las regiones terminan cultivando hoja de coca. La explicación en estos casos va más por la falta de una infraestructura física, económica, social que soporte otro tipo de economías diferentes a la hoja de coca. Nosotros no podemos sencillamente decirle a los campesinos cultiven X o Y producto si no tienen la posibilidad de sacarlo de forma competitiva al mercado. Y eso implica tener una presencia muy sólida de las instituciones nacionales, de las instituciones regionales, de las instituciones locales, y eso es exactamente lo que no pasa en estas regiones. Hay unos vacíos de poder, hay una ausencia del Estado considerable en estas grandes regiones, en estas regiones que producen, y por eso es difícil romper esos ciclos de la economía ilegal. Para el campesino promedio, podría no ser muy diferente tener unas ganancias de unos productos legales versus la coca o la cocaína, pero los grandes capitales están en manos de quienes distribuyen, quienes venden afuera y por supuesto el microtráfico en las grandes ciudades. Quiero agradecer a Óscar Palma
Gracias, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario. Gracias por acompañarnos. Buena tarde. A ustedes muchísimas gracias.